El cambio climático es un tema que nos preocupa a todos. Y por supuesto que el hombre, con las tecnologías, ha producido muchos de estos cambios. Pero, como siempre, Jesús Gabriel nos trae una mirada novedosa, fresca, producto de su observación y de su investigación, y nos va a dar la contrapartida astrológica de este tema tan importante que es el cambio climático y todas estas cuestiones, fenómenos naturales que están alterando el modo de vida de las personas. ¿Cómo estás? Bienvenido, Jesús. Hola María, encantado. Bueno, contame, porque siempre que yo te propongo un tema, vos me traes una novedad. Es como que sos el gran Urano en mi vida, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo te planteé el tema del cambio climático, vos me dijiste, no, pero eso yo lo asocio con determinado nanoplaneta. Contanos un poquito acerca de esto. Bien, mira, en el 2003, 2004 se descubren varios elementos del cinturón de Kuiper, que es como el cinturón de Hipólita, pero muy alejado, en una zona que está en una zona transplutoniana. Ok. Vale, entonces, en el 2003-2004 se descubren Eris, que tiene un tamaño muy parecido al de Plutón, y Sedna, que es un nanoplaneta o un asteroide que es más pequeño, que está más lejos, porque Eris son 540 años aproximadamente de ciclo, y Sedna son como 11.000. Opa. 11.000. Vale, entonces ahí se descubren estos dos nanoplanetas y al descubrirse es cuando la comunidad astronómica internacional deciden descalificar o desclasificar a Plutón como planeta para pasarlo a nanoplaneta, porque Plutón tiene características que son similares a la de estos nanoplanetas. Bien, entonces, claro, cuando de un nanoplaneta no sabemos nada, bueno, pues podemos empezar a tirar del hilo de la narración mitológica que afecta, a ese nanoplaneta. Y, por ejemplo, con Sedna encontramos que es la diosa del mar, la diosa del fondo marino. Según dice la mitología, que no es la greco-romana, es inuit, me parece que es, o sea, que es de otra cultura diferente, que es una diosa que cuando el humano se porta mal, se venga, provocando fenómenos naturales que dificultan la vida de los humanos, que es como un castigo. ¿Vale? Entonces yo ahí, a partir de ahí, empecé a tener en cuenta Sedna en las grandes épocas en las que ha habido fenómenos naturales que desestructuran la vida de los pueblos, por ejemplo, provocando grandes migraciones, hambrunas, sequías, fenómenos meteorológicos que pueden ser naturales, pero que en el contexto de la ciudad organizada, estos fenómenos son tremendamente impactantes, ¿no? Inesperados, pueden ser naturales, pero totalmente inesperados, ¿no? Como un tsunami. Exacto. Bien, entonces yo empecé a ver por ahí. También me interesaron el estudio de los ciclos solares tal como los entiende la astronomía, y veo que también hay una correlación entre los cambios de temperatura a lo largo de la historia y la acción de estos ciclos solares. Pero claro, dices, bueno, ha habido épocas en la historia en que ha hecho mucho más calor que ahora y ha habido épocas en la historia que ha hecho mucho más frío. Vale, cambian las temperaturas, la humanidad se va adaptando a estos cambios. Por ejemplo, se dice que hay desiertos en los que hace millones de años pues, había un vergel. Esto quiere decir que las personas que estaban viviendo en lo que hoy es un desierto hacían vida normal cuando era un vergel. ¿Qué pasó? Que cuando dejó de ser dejó de ser un vergel para convertirse en un desierto, pues empezaron a haber fenómenos atmosféricos o meteorológicos que fueron provocando una sequía en la zona, y obviamente cuando las personas ven que su sistema de vida basado en el cultivo o en unas tierras más húmedas no puede ser, pues cogen y se van a otro lugar más propicio. Pero en cambio hoy
hoy lo vemos, por ejemplo, pues con las grandes oleadas migratorias. Y dirás, bueno, pero ¿son debidas al cambio climático? De momento no, necesariamente, pero es posible que en un futuro, no muy lejano, pongamos dentro de 2 o 3 años, sí que pueda haber fenómenos migratorios por el tema del cambio climático. Luego lo explicaré, porque hay un aspecto astrológico que nos induce a pensar que en estos 2 próximos años va a haber grandes fenómenos meteorológicos que van a alterar la vida de las personas. Ahora, otra cosa es si estos fenómenos meteorológicos o esto que llaman el cambio climático se refiere a la mano del hombre, o sea, a la consecuencia de la actividad humana, o es algo que iba a ocurrir de todas las maneras. Pues yo no tengo respuesta para esto. Yo lo único que puedo decir como ciudadano es que ojalá un día no contaminemos. Pero resulta que cuando entendemos contaminación no solamente entendemos eliminar detritus, o sea, las basuras, los plásticos, etcétera, etcétera. Hoy te encuentras en el océano con plásticos, con islas de plásticos que vienen de vertederos y tal. Bueno, pues dices, vale. Pero recordemos que cuando se construyeron los modernos espigones que hay en las playas y en los puertos de las ciudades marítimas, cuando se construye un espigón donde antes no lo había, el cambio en cuanto al viento y en cuanto a la lluvia también se dejan notar, ¿no? Esto quiere decir que cualquier cosa que el ser humano haga alterando la estructura de una costa para construir un puerto, quieras que no, vas a provocar un pequeño cambio climático. Esto lo podemos evitar, yo creo que no. No. Luego la otra cosa, ¿qué causa el cambio, qué puede causar el cambio climático? O mejor dicho, ¿qué puede causar cambios en la salud humana? Y aquí nos meteríamos con otra cosa. Porque una cosa es la contaminación debida al humo, al humo de las fábricas, de las factorías, de cuando un electrodoméstico deja de funcionar y va a parar a un vertedero que allí se descompone y contamina la tierra y tal. Y otra cosa es qué pasa con las ondas electromagnéticas que vienen de la telefonía móvil, por ejemplo. Porque ves el cableado de las ciudades y hay cables de luz, pero también hay cables de telefonía. ¿Y esto no influye sobre la salud de las personas? Claro que influye. Es una contaminación invisible. O sea, ves que hay unos cables, pero no ves un humo como cuando vas a una fábrica y ves que está humeando, contaminando el aire. Entonces, claro, lo que creo que nos están diciendo es que debemos procurar que la contaminación visible se elimine, pero claro, la contaminación visible para que la industria pueda funcionar debe tener otro paradigma, que es el del mundo de Internet de las cosas. Y Internet de las cosas también contamina, pero no se le ve la contaminación, se la nota. Incluso hay un libro que se ha publicado hace cosa de un par de meses que se llama El arcoíris invisible, Ediciones Atalanta. Yo es que lo recomiendo porque es total, en el que asocia que el número de casos de cáncer es proporcionalmente mayor en los lugares en donde hay más electricidad. Esto quiere decir electrodomésticos, cables de teléfono, cables de alta tensión, cables de telefonía móvil, wifi, Bluetooth, etcétera, etcétera, etcétera. Dirás, bueno, sí, vale. perfecto. Y el paradigma que el sistema nos propone, que es sustituir la vieja tecnología por la nueva tecnología inalámbrica, dirás, bueno, no sé en qué vamos a ganar. Porque si resulta que la contaminación electromagnética es tan contaminante y tan nociva para la salud como lo fue el humo de las fábricas, entonces mucho adelanto no hacemos. Lo que sí está muy claro es que este cambio, con el cambio climático, con la idea de cambio climático por detrás, está favoreciendo a unos negocios y está pidiendo la jubilación a otro tipo de negocios. Y entonces dices, bueno, vale, está muy bien, porque si todos vamos a estar mejor, pero resulta que es que la telefonía móvil, como antes te he comentado, en tanto en cuanto es un derivado de la existencia de la electricidad, pues ¿qué tipo de avance hay? ¿Que es que la telefonía móvil no altera el clima? Claro, es demasiada electricidad no solamente perjudica a las personas, sino también al entorno ecológico.
Ujú. Bueno, entonces, lo que nos interesaba para entender este tema es que tanto como el cambio climático, lo que nos interesa es cómo afecta a la vida de las personas, Ujú. cómo afecta a la vida de las personas en colectivo, en las ciudades, en los pueblos, en los países, etcétera, etcétera. Y entonces yo un día vi que cuando estaba pensando sobre el tema de Sedna, vi que en un periodo corto de tiempo, como 2, 3 años, va a haber una conjunción entre Urano y Sedna. Epa, ¿está en Géminis Etna? Bueno, está a final de Tauro, pero yo creo que van a conjuntar cuando ambos estén ya en Géminis, que es en cosa de 2 o 3 años. Ujú. Entonces ahí tendremos la oportunidad de comprobar si Mm. estas ideas tienen efectos concretos, ¿no? Pero Ujú. claro, aquí, fíjate María, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es una cosa son los cambios climáticos, y los cambios del tipo que sea, o las enfermedades, como esta que hemos tenido en los últimos 2 últimos años, y otra cosa es si se va a hacer un uso político de esa realidad. Ujú. O sea, el sistema, ¿qué nos va a vender para que consintamos en hacer todos los cambios que nos pide que hagamos, ¿no? Ujú. Y esta sería la gran incógnita. Entonces yo deduzco que el tema del cambio climático y las sensaciones que tenemos, que hay o demasiada lluvia en algunos sitios, o demasiado calor que antes no hacía, etcétera, etcétera. Claro, todo esto viene muy alentado por los medios de comunicación. Cada día hay noticias sobre el cambio climático y cada Ujú. día hay noticias sobre la pandemia. Y dices, bueno, entonces, ¿tan grave es la cosa o es que realmente hay una operación para convencer a las personas de consentir ciertos recortes a su libertad a cambio de mantener la vida en el planeta? O sea, en otro tiempo, la causa de los abusos de poder estaba en la existencia de Dios, Ujú. la guerra con otro país, la guerra de un invasor hace que yo tenga que comportarme con mi propio país como un dictador para tener a toda la población alineada para combatir al vecino que nos quiere invadir. Ahora resulta que también se usan esos argumentos, pero el gran argumento que está llenando la boca de los medios de comunicación, incluso en los colegios, es el cambio climático. Ujú. Si nos portamos mal, el cambio climático acabará con nosotros. En fin, amenazas de este tipo, ¿no? Entonces, esta conjunción que vamos a tener mm, nos va a servir para comprobar eh, cómo es este cambio climático en ciernes. Es decir, yo creo que este nivel de anomalía, entre comillas, durará 2 o 3 años, y si en 2 o 3 años el nuevo paradigma ecologista pro cambio climático no ha conseguido dar un paso adelante, luego va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque si esta conjunción funciona como yo me imagino que va a funcionar, las evidencias serán tales que todo el mundo dirá, amén con el cambio climático, totalmente de acuerdo, hay que hacer lo que sea. Pero cuando pasemos de este año 2025-2026 y esta sensación de que el clima cambia de forma amenazante, irá a menos. Con lo cual, para quien pretenda imponer un nuevo paradigma eh, pro, para evitar el cambio climático, luego lo va a tener más difícil para convencernos. Esta es mi, mi idea subjetiva al respecto. Es decir, que yo, eh, cuando apareció la pandemia, tuve mis más y mis menos, porque Ujú. yo había conocido, fíjate, voy a poner un paréntesis. Yo fui funcionario en los años 80. Antes de dedicarme a la astrología, yo fui funcionario y conocí, por ejemplo, policías. Ujú. Policías. Y en conversaciones privadas me decían, cuando tú veas que un periódico habla mucho de una enfermedad, es porque hay un interés político. Y yo me quedé con esta idea. Ujú. Vale, entonces, cuando se habla mucho de algo es porque hay interés político. Dirás, qué cosa más simple. Pero es que es así. Ujú. Es así. En tiempo atrás, cuando ocurría algo que los gobiernos no eran capaces de administrar, se silenciaba. Hoy en día, los gobiernos ya están más preparados para aplicar ciertos decretos
para paliar los efectos del cambio climático. Y dices, bueno, entonces, claro, ahora ya no lo van a negar, porque lo que interesa a los medios de comunicación y a los gobiernos es que la gente tenga en la mente la amenaza del cambio climático. Bueno. Es mi opinión subjetiva, ¿eh? Sí, 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 por supuesto, y muy respetable, y ya veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Vos al principio de la charla comentaste algo que a mí me resultó muy interesante y te voy a contar por qué. Hablaste de que Sedna representa el fondo del mar, el fondo del océano. Y justamente como yo hago astrología dracónica, es una de las facetas de la astrología que me gusta, yo noté que el año pasado la conjunción de Neptuno-Júpiter dracónica, no trópica, dracónica, se hacía conjunta a Plutón trópico. Ajá. En el grado de Plutón trópico. Y yo noté que primero, bueno, por supuesto que uno de los temas que a mí se me vino inmediatamente es todo este mundo virtual de los jueguitos, está esclavizando, porque los chicos realmente hoy están adictos a esas cosas, ahí vi la parte plutoniana, pero también mirando noticias me llamó la atención que se está empezando a explotar el tema del fondo del océano. Está mapeando el fondo, hay congresos, encontré noticias de congresos, bueno, me puse a buscar, ¿no? De congresos en distintas partes del mundo donde se hacen congresos sobre la minería del fondo del mar, y vos justo me nombrás a Sedna y la vinculás con el fondo del mar. Primero, te quería preguntar por qué la vinculás con el fondo del mar. Y otra de las noticias que vi, que también me pareció muy interesante, es que se está estudiando exhaustivamente el fondo del mar para encontrar claves de la conquista del espacio. ¿No? Como ese mundo que está tan lejano en nuestro planeta y cómo hacemos a partir de ahí para conquistar este mundo más lejano aún, bueno, que está más allá de nuestro planeta. Contame esta cuestión del fondo del mar y de Sedna. Vale. Bueno, Sedna se descubre, como antes he comentado, a la par que Eris, 2003-2004. Vale, ¿y por qué lo digo esto? Lo digo porque la empresa JVC es una empresa de aparatos de sonido y de imagen, una empresa puntera. Crea una cámara con disco duro, una cámara digital con disco duro. Esto quiere decir que antes de esa fecha, las grabaciones digitales que podría haber no podían ser demasiado largas, porque no había disco duro en las cámaras. O sea, no había un disco duro lo suficientemente grande como para grabar horas de filmación. Entonces, vale, en 2003-2004, JVC inventa esta cámara y es posible entrar con ella en lugares donde antes no se podía penetrar. Mejor dicho, se podía penetrar, pero no había manera de poderlo grabar todo con la máxima fidelidad. Y hoy en día, pues, con esta cámara, desde esos años, justamente, es la que permite cámaras de esa marca o de otras marcas con disco duro incorporado, permiten estar en el fondo marino grabando horas y horas, y además con una alta definición. Entonces dices, pues podría tener relación una cosa con la otra. Luego también, Sedna en la mitología es la diosa del mar, la diosa del fondo marino, con lo cual estos avances en la prospección de fondos marinos y las técnicas digitales y las cámaras y tal, pues claro, es que una cosa va junto a la otra. Sí, sí, y porque además es la parte de nuestro planeta más desconocida, ¿no? Y entonces hay un mundo ahí abajo, y sí, me hace sentido, me cierra, digamos, esto que comentás y por qué lo asocias con el fondo del mar. Que además, creo que hay una cosa, además en el fondo del mar hay un pez llamado uranoscópido, el pez astrólogo. Sí, ya que tiene como, es rarísimo. Es feo. He visto fotos. Sí. Mira qué interesante. Voy a poner en la portada del video una foto. Sí. Bueno, y hay justamente en YouTube hay documentales sobre este pez
de una calidad, claro, es decir, ¿por qué se ha grabado al pez ulanoscópido en su salsa, que es el fondo marino? Pues porque ahora hay cámaras que antes del 2003-2004 no había cámaras preparadas para hacer eso, de la máxima calidad, ¿se entiende? Pero yo creo que cuando vos nombrás el tema de las cámaras, y yo creo que también, más allá de las noticias como elemento de control de los gobiernos hacia la población, creo que el tema del desarrollo de las cámaras Ujú. también ha sido una enorme herramienta de control. Yo recuerdo hace unos años vi una serie de televisión que se llama, norteamericana, que era sobre espías rusos viviendo en los Estados Unidos. Es una historia real y en los 80 los descubren. Pero ellos se hacían pasar por norteamericanos, ¿no? Se llamaba, no me acuerdo ahora, pero bueno, una serie, a mí me pareció muy divertida. Pero claro, vos veías el mundo de la década de los 80, no había una cámara en ningún lado. Entonces no había manera de registrarlos. En el año 2000 y algo, es más, creo que fue en el 2013 que lo descubrieron por ahí, los descubren con una cámara que está filmando adentro de un McDonald's, por así decirte. Ajá. Entonces, es real que a partir del desarrollo de las cámaras, que a mí me parecen sumamente plutonianas las cámaras, porque registran todo, es como que la persona no puede tener secretos. eh, Creo que eso cambió muchísimo. Es una herramienta de control enorme. Tiene, por supuesto, como todo, porque las tecnologías, no podríamos estar aquí nosotros dos si no fuera gracias a la maravilla del Zoom. Yo adoro tener un celular y poder hablar con mis hijos cuando están lejos, pero más allá de eso sí reconozco que en pos de nuestra seguridad Ujú. estamos siendo espiados. Por Estamos siendo... cierto, en el 2004 se inaugura Facebook. Ah, mira. Es que las cosas no van separadas, ¿eh? O sea, parece que vayan independientes, pero en realidad, cuando... Mira, nosotros cuando hacemos astrología, pues si hay una tendencia en una carta, nos da seguridad que la misma tendencia esté confirmada con otros factores. Uh-huh. Eh, Fuera de la astrología, cuando varios hechos ocurren en el mismo año, es posible que se pueda relacionar a unos con otros y encontrarle un sentido, un significado mayor que si estudias cada evento por separado, o cada descubrimiento o cada invento por separado. Entonces, claro, el que la cámara digital, el que lo de Facebook y el que Sedna y Eris hayan sido descubiertos en esos años, para mí tienen... ahora se comprende mejor el significado de Sedna y sobre todo de Eris con el tema del control, Claro. la sociedad de control. Uh-huh. Sí, sí, sí. Porque además me acuerdo, y con esto ya vamos terminando, que hace unos años mostraron un video de una persona, creo que era en Holanda, y él hacía pasar a gente del público y le contaba toda su vida. Ajá. Las personas se quedaban impactadas, ¿cómo esta persona es vidente? Y luego lo que cuenta es que había leído el muro de Facebook de la gente. Entonces, te fuiste de viaje, te compraste tal vestido de tal color, estás en pareja con tal... Y la gente maravillada, y no es que también en esta inocencia, entre comillas, como la gente se expuso. Y ahora eso frenó, ¿viste? Sí, sí. Ya hay más recelo con esto de exponer la vida privada. Bueno, Bueno, como... hay una cosa que ha pasado estos días, es que la presidenta italiana, Meloni, sí, es la jefa del gobierno italiano, hizo una declaración hace cosa de 15 días en el sentido de que iba a prohibir los móviles en el aula. Me acuerdo de haberlo leído. Esto de alguna forma seguiría lo que dijo Bill Gates hace un montón de años, de que si por él fuera no permitiría el uso de ninguna tecnología a los menores de 15 años. Ujú, Y, sin ujú, embargo, es el gran apóstol de las tecnologías. ujú. Entonces, tiene que haber alguna voz en los gobiernos que diga basta de tabletas porque estamos generando que los jóvenes de hoy no sepan ni cómo concentrarse para poder estudiar. Sí, 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 hay una adicción muy fuerte. Bueno, pero vos como astrólogo, ¿no recomendás? A mí me gusta que la gente tenga determinada edad para empezar a incursionar en este lenguaje simbólico que es muy poderoso. Me parece que, no sé, yo no estoy de acuerdo con que una persona de 15, 16, 17 años que aún no está formada empiece
empiece a meterse de lleno en la astrología. Me parece que tiene que ir con cuidado. No sé si a vos te pasa lo mismo. Bueno, claro, es que, a ver, la astrología genera muchas explicaciones. Entonces dices, ¿qué persona está preparada hoy para administrar todas las explicaciones que la astrología es capaz de generar? Tiene que tener un buen discernimiento, una buena templanza interna, saber sopesar, o sea, no dejarse alarmar o entusiasmar por información astrológica que igual la persona no ha procesado convenientemente. Por Yo, eso, por bueno, ejemplo, y me imagino que tú, yo he tenido que aprender la astrología varias veces. por supuesto, y nunca se Varias termina, veces. pero por supuesto. Y salir de la justificación y usarlo como herramienta constructiva, por supuesto. Así que estamos un poquito como Bill Gates en ese sentido. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, como siempre. María, antes de acabar, Sí. tengo aquí unos eventos de Setna que han ocurrido en tiempo pasado para que nos situemos un poco en torno a este 2025-26, que es cuando va a haber la próxima conjunción Antes de Urano-Setna. nombrar los eventos, recordame cuántos años está por signo aproximadamente o cuánto tarda. Es que es plutoide, con lo cual hay signos en los que está mucho tiempo Claro, y otros claro. signos que está menos. Pero Ujú, son 11.000 años para dar la vuelta, ¿eh? por 11.000 eso. años. Okay. Bueno, entonces, en 1932 hubo una conjunción Urano-Setna que coincidió con un evento llamado Dust Bowl, polvo, taza de polvo. Ujú, ujú. Queda narrada en una novela, o sea, la novela Las uvas de la ira. Sí, de Steinbeck, por supuesto. Exacto, una obra capital de la literatura, y luego Ujú, en una película con el mismo nombre, Las uvas de la ira, que describe la inmigración forzosa de una familia humilde ujú. a un rumbo desconocido, porque no hay manera de que porque el fenómeno consistía en que grandes nubes de polvo ocultaron la luz solar, arruinaban la economía, la agricultura y la vida de las personas, y se provocaron grandes migraciones. Ujú, Conjunción Senna Urano. Luego, en 1842, con una gran conjunción Senna-Urano, el gran incendio de Hamburgo, ujú. catástrofe ferroviaria en Francia y terremotos en Haití y en la República Dominicana. Vale. Claro, una cosa son los eventos que surgen de forma natural y que pueden ser catastróficos, y otra cosa son también catástrofes que ocurren pues, a la hora de manejar un tren, por ejemplo, ¿no? Claro, por error humano. Sí, sí. En 1755 tenemos otra conjunción y ocurre el terremoto de Lisboa, que destruyó toda la ciudad. O sea, que la Ujú. ciudad que hoy podemos visitar se construyó Mm, después de este evento. En 1668 hubo terremotos en China y en Turquía. ujú. O sea, Y siempre en Tauro. Todos estos eventos estarían en Tauro, me imagino, no, 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 siempre. no, no, Ah, no, no. no, 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 no he puesto el signo por medio. No he puesto el Ujú. signo. Ok. Y luego estoy mirando a ver si había también otros eventos significativos con conjunciones de Sedna con otro planeta que no sea Urano. Y fíjate que la peste negra que asoló Europa y que tuvo su arranque en 1348, que mató a 3/4 partes de la población europea, Ujú. Neptuno en conjunción con Sedna y Mira, Plutón en cuadratura con Neptuno y con Sedna. mira. Pero eso fue brutal, ¿no? Claro, yo pienso, lo que ocurrió en 2026, que es la conjunción simple y llana de Urano con Sedna, no tiene aspectos tan chocantes como los que ocurrieron en 1348. Entonces, quien nos escuche, que no se asuste. Y yo creo que el tema va a ser más mediático. O sea, yo creo que se va a aprovechar los eventos que ocurran entre hoy y el 2026 para inculcar el nuevo paradigma ecológico. Sí, y ya va a estar muy en el aire el tema de la contaminación del aire, ¿no? O sea,
porque bueno, con el ingreso de Plutón en Acuario, eso va a ser uno de los temas, y también a través de las telefonías, la invisible, la que vos nombrabas como invisible, eso va a ser uno de los temas que se va a poner muy sobre la mesa a partir de ese ingreso de Plutón en Acuario. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí, ahora sí. Te agradezco muchísimo, muy interesante, muy, muy interesante. Gracias. Gracias, María. Gracias a la audiencia también por escucharnos. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.